Le comentaba en nuestro primer resumen que ante los señalamientos del Instituto Nacional Electoral, esto en una reunión extraordinaria de su Consejo General, aprobado el mensaje y la posición por todos los miembros de ese consejo, en el sentido de que la reforma electoral, el llamado Plan B, pone en riesgo la realización de las elecciones de 2024. El presidente López Obrador contestó ayer en su mañanera que el verdadero peligro para la democracia pues es el INE y sus consejeros. Y yo le agradezco mucho a Uquib Espadas, consejero electoral del INE, que me tome la llamada para hablar de este tema. Uquib, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, con un gran gusto de estar con ustedes. Uquib, bueno, pues, ¿cómo has visto este cruce de señalamientos? Porque después de que el presidente dijera que el peligro son ustedes, las autoridades electorales, porque permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas y otras cosas, pues el presidente consejero Lorenzo Córdoba y también el consejero Ciro Murayama respondieron al presidente que pues debiera presentar evidencias de cuáles fueron las urnas rellenadas y las actas falsificadas en la elección en la que él llegó al poder. ¿Cómo ves cómo has visto este intercambio? Mira, más allá del intercambio, a mí lo que me parece importante es que en la vida pública de este país, cuando se hagan afirmaciones de gravedad semejante, vayan acompañadas de algún tipo de hecho. Y la realidad es que en el INE, al INE, jamás se le ha seriamente podido reprochar, falsificación de actas o relleno de urnas. Estas son cosas que en este país dejaron de ocurrir a partir, un poco rápidamente, pero no de repente, a partir de 1991. Y lo cierto es que nunca, jamás se ha presentado por parte de un representante de casilla en un cómputo distrital un acta que resulte que es diferente del acta que tiene la autoridad y que permita presumir que hubo una falsificación por parte de la autoridad. Eso es falso, no existe, simplemente no hay. No basta con que se afirme, hay que presentar la mínima evidencia. Y relleno de urnas, hombre, por favor, esto además de todo revela una profunda ignorancia de las condiciones de las elecciones en México. En México es imposible rellenar ánforas, y esto no deriva de la voluntad de nadie, sino de un entramado técnico y jurídico que hace materialmente imposible que haya una falsificación de paquetes electorales. A ver, ¿cómo se hacían en el remoto pasado, hace más de 30 años, este tipo de falsificación? Pues el gobierno, que era quien tenía en su poder a las autoridades electorales, eran parte del gobierno, hacía sobretiros de boletas electorales. Esto fue muy evidente, por ejemplo, en el 88. De forma tal que independientemente de que lo que la gente votara en las urnas, había material electoral para armar nuevos paquetes, sustituir los paquetes auténticos y rellenarlos, o para que los operadores del fraude depositaran en las urnas los así llamados tacos electorales, es decir, en lugar de meter una boleta en la urna, metían 10, 15, 20 boletas, en urnas que no eran transparentes, por cierto. El día de hoy estas acusaciones forman parte de la fantasía, de la absoluta falta de compasión por la realidad. No se trata además de que pues ya alguien dijo y entonces pues le toca al acusado defenderse. Pues no, pero igual nos defendemos porque es absolutamente calumnioso afirmar una cosa de este tipo. Si alguien pretende que esto es así, que muestre una brizna de evidencia o las denuncias. A ver, el INE, en tiempos del INE, en los 9 años que van, se ha anulado en total un distrito electoral en las elecciones federales. Es decir, el fraude ha sido efectivamente expulsado de las casillas. La lucha que vimos mexicanas y mexicanas a lo largo de 30 años por tener autoridades que permitieran y garantizaran elecciones íntegras, se ganó.
Y entonces no se vale decir, pues a mí se me ocurre que si tiro esta calumnia los lastimo. Hombre, se pueden tirar las calumnias que se quieran, pero hace falta una mínima evidencia, y no me refiero a evidencias judiciales, me refiero a evidencias humanas. Vuelvo al 88. En el 88 evidencias judiciales tuvimos pocas, entre otras cosas, porque el sistema electoral, el sistema jurídico electoral, dificultaba muchísimo probar faltas en elecciones. Pero teníamos todas las evidencias humanas del mundo, miles de testimonios, miles de personas que acudieron a la urna y vieron el proceso de fraude. El fraude no es algo que se pueda hacer en secreto y que una elección parezca limpia, pero en realidad se defraudó. Afirmar esto se ceba en la ignorancia de personas que quieren creer eso, pero no hay ningún signo de realidad. Es una invención absoluta la pretensión de que el INE falsifica actas o rellena ánforas, y es tratar de tomarle el pelo a la población. Mira, hay evidencias tan claras de que los mexicanos hemos exitosamente expulsado el fraude de las urnas, que incluso el viejo léxico que utilizábamos para señalar el fraude, ratón loco, urna embarazada, carrusel, son términos que los jóvenes ya ni siquiera entienden, porque los votantes jóvenes, votantes que hoy tienen 30 años o más, jamás en su vida han visto una urna embarazada, más aún, no tienen ni idea de qué cosa es una urna embarazada. Entonces me parece que esto no solo es profundamente insultante, no solo es profundamente calumnioso para con las personas que trabajamos en el INE, y no solo los consejeros, sino miles de personas que día a día consagran su trabajo a dar elecciones limpias. Estamos conversando con el consejero electoral Uquib Espadas. Uquib, estabas diciéndome que te parece profundamente insultante hablar de relleno de urnas, de falsificación de actas, cuando que en las elecciones participan, luego de la capacitación y la insaculación, pues miles y miles de ciudadanos en la realización, en las mesas de casilla, en todo el proceso participan muchos ciudadanos. Me estabas puntualizando esto, si eres tan amable de continuar. Sí, más allá de esto que resulta profundamente insultante y calumnioso, también refleja un profundo desprecio por la sociedad en su conjunto, por las décadas de trabajo desde los partidos de oposición, desde la sociedad civil en las movilizaciones. A ver, en ese proceso, en el PRD, al PRD le mataron a 600 militantes en la lucha democrática. Y es una lucha que costó literalmente sangre, sudor y lágrimas, y que triunfó. Las luchas democráticas de este país triunfaron y se dieron una autoridad electoral confiable, pero además un sistema electoral y legal complejo, es verdad, pero que garantiza que sea imposible materialmente realizar fraude electoral el día de hoy. No se puede. Ahora, déjame preguntarte esto, a lo mejor me vas a decir, pues pregúntale a él, pero desde tu punto de vista, ¿cuál es la finalidad de hacer un planteamiento así ante algo que, como nos explicas tú y nos han explicado muchos, pues es materialmente imposible? Bueno, se trata de generar un discurso que justifique una reforma electoral no solo profundamente regresiva, es regresiva sin paralelo en la historia del país. Es la reforma del 77, las del 89, 91, la reforma del 96, fueron reformas hechas para garantizar, para darle a la sociedad mayores derechos, incrementar su capacidad de vigilancia sobre las elecciones, establecer mecanismos de certeza para todo el mundo. Entonces, este discurso de acá no ha pasado nada, y todo esto sigue siendo el mismo fraude electoral que cuando Manuel Bartlett Díaz organizó el robo de la elección del 88, pues es simple y sencillamente la construcción de un discurso de justificación, además apoyado en que como parte de la defensa social, digamos, contra el fraude,
pues siempre se estaba bajo sospecha de que pudiera existir, y eso hacía que la gente estuviera vigilante. Hoy esto ya no es necesario, más aún, si alguien quiere vigilar, puede vigilarlo desde instancias formales, pero sí se da un discurso de es necesario arrasar con las autoridades electorales y que sea otra vez el gobierno el que recupere el control de las elecciones, porque estos del INE vienen del pasado y son defraudadores. Pues es discurso, Hay es quien texto, dice, no hay realidad. Ukip, que gracias. Hay quien dice que pues no tiene mucho sentido estar respondiendo a cada una de las cosas que dice el presidente, que es caer en su juego. ¿Tú qué opinas al respecto? No, bueno, a ver, es que el presidente de la República es una voz que se oye en el país. No creo que haya una voz que se oiga más. En consecuencia, si bien me parece que pues por ejemplo el INE no debe y no funciona, ni su comunicación se da en función de lo que declare el presidente o cualquier otra figura política, pero lo cierto del caso, y eso pues nos permite entender, por ejemplo, la gran preocupación de los medios y el gran interés por este tipo de declaraciones, porque es una voz pues mucho más que significativa, ¿no? No creo que una acusación de esta naturaleza deba dejarse pasar así nada más, porque efectivamente se trata no nada más de que el INE se defienda o de que los consejeros nos enojemos porque se nos calumnia y repelemos. Se trata de que la sociedad valore, que la sociedad se asome, que la sociedad entienda los puntos del debate y busque los elementos de realidad que permitan sostener el discurso de uno u otro lado. En ese sentido me parece que si bien, bueno, el INE como otras instancias tiene que tener una comunicación social mucho más amplia que simplemente responder a las declaraciones, sean del presidente, sea de otras figuras políticas relevantes, pues tampoco son cosas que sea pertinente dejar pasar así nada más, sin aclarar frente a la sociedad mexicana cómo están las cosas realmente. Ayer le preguntaban al presidente si confiaba en los ministros de la Corte, esto en referencia a los recursos que ustedes en el INE y otros presentarán contra el llamado Plan B de la reforma electoral. Yo te preguntaría lo mismo, Ukip, a ti en lo personal y al Consejo General, pues quienes van a tener que decidir en última instancia si este Plan B es constitucional o no son los ministros. ¿Te merecen confianza? A ver, es que más allá de cómo pueda yo valorar a los ministros en lo particular, pues es que a nosotros nos toca confiar institucionalmente en la Corte. Es decir, el instituto no tiene vías de acción más allá que las que estrictamente marca la ley. El instituto no puede movilizarse, no puede cabildear, no puede hacer esas cosas que los políticos hacen y deben de hacer. De forma tal que sí, institucionalmente depositamos nuestra confianza en la Corte y tenemos la expectativa de que efectivamente haga volver el orden constitucional a las leyes electorales. Por último, yo sé que hay, bueno, primero hay unanimidad en la postura, en el documento de análisis presentado ante el Consejo General, pero también hay matices. ¿A ti te parece que está en riesgo la realización de las elecciones de 2024 en caso de prosperar esta reforma electoral? A ver, con matices, efectivamente, yo no he afirmado que la elección del 24 se vaya a caer. Yo lo que he afirmado es que si bien cualquier proceso electoral tiene un grado de riesgo, y abatirlo es parte de las tareas de la autoridad electoral, el grado de dificultad es que se establece en las nuevas leyes multiplica, eleva exponencialmente el nivel de dificultad que el INE tendrá para producir lo que es su obligación constitucional, legal, producir, y el riesgo para la República de una elección deficiente se incrementa severamente. Vamos, estamos hablando de que se mutila el 84.6% del personal del Servicio Profesional Electoral. Esto es un riesgo para la República y el riesgo innecesario que deriva de tratar de experimentar con un nuevo aparato
mucho más frágil que el que tenemos actualmente en una elección presidencial. Hay un riesgo, sí, un riesgo elevado, mucho mayor, inmensamente mayor que los riesgos que tuvimos en 21 y en 18, que las dificultades que tuvimos en 18 y en 21, pero ciertamente yo no afirmo ni de lejos que la elección del 24 se vaya a caer, más aún. Lo que creo es que el INE la logrará sacar con garantías para la sociedad, pero que, a diferencia de lo que pasaba en los últimos 25 años, para que el INE logre esto, necesitará un apoyo intenso de la sociedad civil, de personas que pues hasta hoy estaban acostumbradas a que ir a votar era eso, ir a votar, meter su voto a la urna y cantar. Ahora, para realizar una elección íntegra, vamos a necesitar recurrir a una sociedad que defienda sus elecciones íntegras, participando en las capacitaciones, si son convocando, comprometiéndose y verdaderamente ejerciendo sus elecciones como representantes de casilla. En síntesis, se ha incrementado el riesgo, eso no significa que vaya a caer. Pues Uki, te agradezco mucho estos minutos para el programa, muy amable. Por el contrario, Pascal, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias, Uki Espadas, consejero electoral.